comenzar esta tarde dándoles la más cordial bienvenida. Vamos a pasar al tema de hoy, que es el de los desafíos que tenemos, que enfrentamos como bolivianos y como país, como individuos y como país en este 2022, ¿no? Para eso hemos invitado a Walter Guevara, que es un politólogo y muy distinguido y muy conocido de ustedes, y uno de los que también acompaña las reflexiones de este grupo de manera continua y sistemática. Bienvenido, Walter. Quisiera aclarar que en la introducción que ha hecho Roberto de mi persona, me ha calificado de politólogo. Admito que soy politólogo, pero de contrabando. Lo que yo realmente estudié en un programa ya desaparecido es análisis de ideas en la Universidad de Chicago. Eso no quiere decir que yo no respete los datos. La presentación de Martín, absolutamente fundamentada en datos, en encuestas, una cuestión empírica, es de mi mayor respeto. Pero la presentación que les voy a hacer es más bien del punto de vista de mi entrenamiento, que es el análisis de ideas, y me he de centrar en el análisis del populismo. Voy a empezar mencionando mi conclusión, ¿ya? El elefante en la habitación es Evo Morales. Y Evo Morales es un populista. La palabra no es importante, ¿no? Pueden decir demagogo. El concepto es el importante. Yo he de entrar en el concepto. Pero, ¿por qué es este el mayor desafío político? Porque Evo quiere volver al poder lo antes posible y con los poderes más amplios posibles. Y para hacer eso, su cuello de botella es dominar, copar, someter al organismo electoral, que ya está sometido, copado, dominado en este momento. Entonces, el mayor desafío para los que nos oponemos al populismo como lo representa Evo Morales, el mayor desafío de lejos es reponer la transparencia del organismo electoral. Y ese es un desafío gigantesco porque está visto que el gobierno, empezando por el presidente Arce Catacora, no tiene ninguna vergüenza, ningún remilgo en meter la mano al organismo electoral. Ustedes han visto cómo Arce Catacora ha cambiado a los que había designado la anterior presidenta, y eran designaciones por 5 años. Él ha interpretado que eran designaciones, dedazos personales de la presidenta, de la expresidenta. Y ha dicho: yo tengo derecho a mis propios dedazos, lo cual es un absurdo porque él es un potencial candidato en las próximas presidenciales y está nombrando delegados a niveles departamentales a dedo, cuando lo correcto era que los nombrados por la anterior gestión terminen sus mandatos de 5 años. Ese es un ejemplo de hasta qué punto se está yendo en el esfuerzo de asfaltar el camino del retorno del caudillo, ¿no? Eso es en realidad mi presentación. Yo podría terminar con eso, pero les quiero dar un ejemplo de cómo se hace análisis de ideas. Aquí la idea central es el desafío y yo he de hablar de los desafíos del populismo. Quiero recordarles, para empezar, que Evo rechazó airadamente 3 desafíos políticos que un ministro le planteó en la Casa del Pueblo en una reunión de fines del año pasado con el presidente Arce Catacora y su gabinete. Cito las palabras textuales del propio Evo. No me pidan repetir su acento. Algún ministro decía que el pueblo ha votado por 3 cosas: salud, economía y justicia. La población en 2020 votó por la revolución democrática y cultural y por las transformaciones en el país, y no solo por esos 3 temas mencionados por el ministro. Queda muy claro que para Evo la gestión es algo secundario a lo primario, que son sus propias banderas del proceso de cambio. Dicho de otro modo, la gestión de Arce Catacora no es lo importante, porque
no es lo prioritario para Evo. El mensaje de Evo al país es que lo que Evo considera prioritario para el país es lo que Evo dice, es lo que Evo quiere. Esta es una actitud pura y dura de un populista nato. Vale pues la pena desentrañar esto del populismo. ¿Qué es este animal? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su modus operandi? La palabra populismo, repito, no es lo importante. Lo que importa es el fenómeno observable, al que también podríamos calificar de demagogia como un término tradicional. Aparte de lo que diga Evo, obviamente hay otros desafíos políticos importantes para este año 2022. Voy a dar un listado muy rápido para volver al tema del populismo. La debilidad del sistema de partidos es una lágrima. Los del centro, los de la derecha, los de la izquierda son todos débiles. El MAS no es un partido político en el molde de la democracia representativa. Es un movimiento antisistema, antipartidos políticos, pero debemos reconocer que es la fuerza política predominante en Bolivia. Así que ahí hay un desafío respecto al sistema de partidos políticos que está en los suelos. Y de ahí deriva otro desafío, la falta de líderes opositores al MAS que sean capaces de ganar elecciones. Hay líderes políticos, hay candidatos autopresentados, autorrepresentados, pero no dan la impresión de que tienen la capacidad de llegar a una mayoría de los electores. Otro desafío muy de fondo, este no es solo del año 2022, es desafío secular. Tenemos un electorado adverso a los valores y prácticas de la democracia liberal. O sea, la democracia de labios para afuera muy bien, pero en cuanto a valores y prácticas es otra cosa. El desafío político central del 2022, sin duda para mí, es el copamiento y la sumisión del sistema electoral por un populismo que aspira al control total del Estado y de la población bajo el mando del caudillo Evo Morales Ayma. Los intentos de reformar la justicia, que es otro gran desafío, mediante un referéndum, como lo propone un grupo de abogados, depende de quién aprueba las condiciones del referéndum, la pregunta, el financiamiento, la organización y de quién cuenta los votos. Así que a mí me parece un poco ilusorio de que con el referéndum autoconvocado vamos a empezar a hacer algo sobre este gran desafío de la reforma de la justicia, que obviamente es otro de los importantísimos desafíos. Volviendo a este tema del organismo electoral, les cito un clásico. José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas tiene un pasaje famosísimo. Dice: la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Ahora, si el procedimiento electoral está en manos del MAS, obviamente todo lo demás es secundario, como lo ha dicho la renunciante vocal, ¿no es cierto?, Rosario Baptista. Si es verdad que el MAS nunca perderá ninguna elección sin que importe cómo votemos, tendremos que convivir con el populismo y sus efectos por el resto de nuestras vidas. No cabe duda que evitar eso es un desafío de la mayor magnitud. Pero nada es más importante este año que evitar que Evo y el MAS se adueñen del organismo electoral. Ahora veamos los orígenes y las causas profundas de estos desafíos. Lo que pasa es que en lo que va del siglo XXI hay un actor subyacente que está detrás de casi todos estos desafíos. El elefante dentro de la casa es el populismo. Sentimos sus pisotones en nuestros callos, pero no analizamos su presencia ni sus efectos con mayor precisión. Hay un sentido en el cual todos sabemos lo que es el populismo, basta que sintamos sus pisotones en nuestros callos. Podemos decir que el desafío de todos los desafíos es el populismo, Evo y el MAS. En esta presentación me concentraré en definir el populismo.
Si hubiera tiempo, pasaré a valorizar lo bueno y lo malo del populismo, porque hay contribuciones positivas. Pero esa sería otra presentación. En otro contexto también se podrían apreciar los desafíos que resultan del accionar de la oposición, así como los que resultan de la cultura o incultura política de los votantes. Paso a presentar el primero de 7 temas sobre los desafíos del populismo que espero publicar en una serie de artículos este año. Walter. El primer tema, Walter. el único que voy a tratar hoy. Sí, perdón. Sí, no, te iba a recordar, estamos con tus últimos 5 minutos. No sé si te va a dar tiempo para los 7 temas. No voy a tocar. Solo pido 10 minutos para el primer tema. Okay, y este es, ¿conocemos bien el populismo y todos sus poderes? El populismo no es una forma de gobierno, mucho menos un programa de gobierno. Tampoco es una ideología. Es simplemente un movimiento político de masas dirigido por un caudillo cautivante. Nada más, pero nada menos. Su objetivo es alcanzar el poder y controlar el gobierno. Cuando lo alcance, intenta retenerlo indefinidamente. Lo que cuenta en el populismo es la voluntad de mando del caudillo. Sin eso no hay populismo. Los caudillos ambicionan el poder y sus ventajas. Para conseguirlo, ofrecen maravillas al pueblo. No siempre saben o pueden cumplir con sus amplias ofertas, aunque son diestros en la entrega de prebendas a sus seguidores. Los caudillos aprovechan el hecho de que en todas partes hay sectores agobiados por problemas complicados. Martín nos lo ha demostrado. Los pobres y no tan pobres, Martín nos lo ha demostrado, sienten temor y rabia ante problemas que no pueden resolver. El caudillo finge que comparte sus sentimientos, como lo ha dicho Martín. En vez de aplacarlos, los inflama, los enardece para que acepten sus falsas soluciones. La gente que lo escucha se vuelve adicta a soluciones rápidas y sencillas que no resuelven sus problemas. En vez de resolverlos, el caudillo enfurece a la gente contra enemigos que le pinta en la pared. La gente engañada repudia a esos demonios como desquite por sus sufrimientos. Todos los populismos denuncian a las élites económicas, sociales, políticas, culturales o intelectuales. Lo que les importa es dividir para reinar. Lo hacen en nombre de los marginados, atacan a unos y otros, enfrentan a unos contra otros. Los disfraces del populismo son variados. Unos explotan un patriotismo ultraderechista, otros un socialismo ultraizquierdista, un indigenismo radical o una superioridad racial blanca, una supuesta democracia profundizada o la oferta de alguna forma de gobierno antipolítico y autoritario. Cualquier careta sirve para generar el apoyo fácil de un pueblo abatido. Abundan ejemplos de populismos disfrazados de derecha democrática. En este momento lo son Bukele en El Salvador, Bolsonaro en el Brasil, Duterte en las Filipinas, Erdogan en Turquía y Trump antes, durante y después de ser presidente en los Estados Unidos. Los populismos disfrazados de izquierda democrática en nuestra región incluyen a López Obrador en México, los Fernández en la Argentina, Correa cuando presidió el Ecuador. Está por verse qué rumbo tomarán Castillo en el Perú y Boric cuando asuman la presidencia de Chile. También está por verse si Lula gana las próximas elecciones en Brasil y si asume actitudes populistas o por el contrario hace un gobierno serio. Una de las tácticas más efectivas y menos reconocidas del populismo es que desplaza y sustituye con sus propios votantes al centro moderado. Lo rellena de fanáticos radicalizados. La otra táctica es que anula y reemplaza al sistema de partidos políticos con su propio movimiento caudillesco. Los convierte en actores marginales. Son 2 tiros de gracia que el populismo le asesta a la democracia representativa. Vale la pena repetir que el objetivo del populismo no es ideológico. Polariza la opinión pública para adueñarse del centro del electorado. Finge ser ultraizquierdista o superderechista según convenga a su propósito de desplazar a los partidos políticos y convertirlos en fichas funcionales a su régimen. En las elecciones presidenciales del 2020,
El centro moderado contenía un tercio del voto válido proveniente de la clase media emergente y de la clase media tradicional progresista, gente que alguna vez votó por Evo Morales y se alejó por su creciente abuso de poder. Era el tercio que dijo a las encuestas que votaría en blanco o nulo, que se abstendría, que estaba indeciso o que no quería revelar su voto. Sumado un 20% de estos votos válidos al voto duro del más de un 35%, esto resultó en la victoria de Arce Catacora con poco más del 55%. Los candidatos opositores no intentaron conquistar a estos votantes de libre disponibilidad, se concentraron en predicar a sus propios conversos. Por su parte, el Estado Mayor del MAS en el exilio escogió un candidato de clase media, un economista con una maestría en una respetada universidad inglesa, un técnico con más de una década a la cabeza del Ministerio de Economía. En otro artículo de esta serie se verá cómo y por qué el candidato Arce Catacora ofreció reconciliación, salud, empleo y justicia, grandes desafíos, pero una vez que juró como presidente incumplió totalmente su oferta electoral y se dedicó a perseguir opositores desde el primer día. Recalco el gran desafío, reconciliación. Lo que pasa es que el populismo siembra furia, odio y miedo para enceguecer a la gente del centro. Todo lo contrario de reconciliación, a la gente que tiene un criterio independiente. Su objetivo es achicar al centro moderado y ocupar su lugar. Fanatiza al extremo que apoya a su caudillo, sea de izquierda o de derecha. Al mismo tiempo fanatiza al extremo que lo combate, sea de derecha o de izquierda. Claramente el caudillo Evo Morales le impuso desde el llano esta extrema radicalización al presidente Arce Catacora. Lo hizo para lavar lo de su fraude y lo de su fuga y para promover su figura. Lo hizo para eliminar al centro moderado y proclamar que si no estás con Evo, estás contra Evo. Así que el gran desafío más allá de la reconciliación es la probabilidad del retorno de un Evo tremendamente fortalecido. El caudillo, miremos el fondo del tema. El caudillo actúa como si fuera un delegado permanente del pueblo. Habla en nombre del pueblo. Ni se le ocurre que debe representar al pueblo por un tiempo limitado, como lo mandan la Constitución y las leyes en una verdadera democracia. Su idea del pueblo es la de un aplauso permanente. No entiende que en una verdadera democracia los ciudadanos tienen derecho a fiscalizar los actos de los gobernantes. Lo acepta solo cuando eso es funcional a su régimen, cuando le ayuda a sostener su careta democrática. Vende una democracia que se dice popular, en la que el pueblo supuestamente participa. Le hace creer que él es su única voz. Lo convence de que le debe delegar todo su poder de decisión. Le dice que la soberanía reposa únicamente en sus manos. Soy el pueblo, es su consigna favorita. Como dueño único de la soberanía popular, el caudillo asume poderes totales y perpetuos. Eso le brinda total impunidad, tanto durante como después de sus gobiernos, a los que nunca abandona voluntariamente. Actúa por encima de su partido, de todos los poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Ese es el esbozo del fenómeno populista que les ofrezco para abrir el debate sobre los desafíos políticos del año 2022. Sostengo que este es un desafío de fondo, insoslayable, que está detrás de casi todos los demás desafíos: reconciliación, organismo electoral copado, justicia, salud, economía, en fin. Este es el elefante que está dentro del cuarto y al que tenemos que empezar a entenderlo y analizarlo. Muchas gracias